En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo calcular la moda en una muestra clasificada. Para conocer el valor de la moda cuando la muestra se encuentra clasificada se procede como sigue. El dato que nos dan es una tabla de distribución de frecuencias, donde tenemos la columna de límite inferior, límite superior, frecuencias y frecuencia acumulada. Entonces, para calcular la moda se utiliza la siguiente fórmula. En ella vamos a ver qué es lo que significa cada uno de estas literales. MO obviamente pues es la moda. LI es el límite inferior del intervalo de clase que tenga mayor frecuencia. Aquí vemos que el que tiene mayor frecuencia es 9, entonces el límite inferior sería 12. Entonces LI sería 12. Luego D1, hay que calcular D1, que es la frecuencia del intervalo de clase que contiene mayor frecuencia menos la frecuencia del intervalo de clase anterior. Es decir, si esta es la frecuencia del intervalo de clase que es mayor, esta es la que está antes. Y entonces sería 9 menos 5, sería el valor de D1. De manera similar, para el valor de D2, vamos a utilizar la frecuencia del intervalo que tiene mayor frecuencia menos la frecuencia del intervalo posterior. Entonces sería 9 menos la frecuencia del intervalo posterior, que sería 2, sería 9 menos 2. Después pasamos a la frecuencia FM, que es la frecuencia mayor. Obviamente estamos repitiendo acá. Y acá la frecuencia anterior sería la frecuencia anterior a la frecuencia del intervalo que contiene a la mediana, a la moda. Y la posterior sería la frecuencia posterior, que ya dijimos, esta es la anterior y esta es la posterior. ¿Ok? Ahora, A es la amplitud o tamaño del intervalo de mayor frecuencia. El intervalo de mayor frecuencia dijimos que es 9 y el tamaño del intervalo o amplitud es la diferencia del límite superior menos el límite inferior. ¿Ok? Y entonces esos valores los resumimos aquí. Límite inferior 12, aquí está. La diferencia entre la mayor menos el anterior, la mayor menos el anterior, 9 menos 5, 4. Y la diferencia del mayor menos el posterior es 9 menos 12, 7. Y la amplitud del intervalo, haciendo la diferencia de estos dos, pues nos da 0.5. Sustituimos estos valores en la fórmula y obtenemos que es 12.8. Entonces la moda es 12.8.